Guru, le estoy un poquito atrasado, ahorita me conecto. Sí, está bien, gracias. Mando la información a los chats. Sí, por favor, gracias. Gracias. Se pueda conectar. Oye, namo mandiriye, namo suriye, namo damariye zo. Namo mandiriye, namo suriye, namo damariye zo. Namo mandiriye, namo suriye, namo damariye zo. Namo guru vina buddha, namo dara, namo guru vina buddha, namo dara, namo guru vina buddha. Sande chodan so ke chonama, kancho bardo da ki kyato chi, da kendi sundi besana. Drola pechi sangye drupaso, sande chodan so ke chonama, kancho bardo da ki kyato chi, da kendi sundi besana. Drola pechi sangye drupaso, sande chodan so ke chonama, kancho bardo da ki kyato chi, da kendi sundi besana. Drola pechi sangye drupaso, sanche tanche de wadan, de wadi yudan, de badu chi, du yada du. Yudan de wadu ti du yamepe de wadan badami de wadu ti neri chalani da dawa. Donasme polane bori ti sanche tanche de wadan de wadi yudan de badu du yada du dan ji yudan de wadu ti du yamepe de wadan badami de wadu ti neri chalani da dawa. Donasme polane bori ti. ¿Puedes poner en el chat? Ahí. Lo de toma de refugio, la postración, las 3 postraciones, toma de refugio, vaya sattva 3 veces y el sutra del corazón. Ya lo mandé a los chats, Gurula. Ah, pero aquí, o eso lo tiene que ser el chat, ¿verdad? Sí, es que aquí no lo puedo poner, pero ya está en el chat. Ah, bueno. Gracias. Adelante, todos toman refugio. Lo que comúnmente. Sale chodan. Chala se wadan, tatita badan, disuriyanko, cheso wadi. Wadi de da gidisa badan, cherang, chala se wadan, tatita badan, disuriyanko, cheso wadi. Wadi de da gidisa badan, cherang, chala se wadan, tatita badan, disuriyanko, cheso wadi. Wadi de da gidisa badan, cherang. Jingo sachi puki kuchi metata, realize badi, sengi sinete metawadi, dragona matila chabas. Idam guru randa. Mandala Dhammiryadayami. Sachibuki Kusi Metata, realize body, Sengisine de Metawadi, Dragona Matila Tapas, Idam Guru Randa, Mandala Dhammiryadayami. Sachibuki Kusi Metata, realize body, Sengisine de Metawadi, Dragona Matila Tapas, Idam Guru Randa, Mandala Dhammiryadayami.
Sanjanaki Setaitawa Titaman Tabadi Tokikolakadusut. Sanjanaki Setaitawa Titaman Tabadi Tokikolakadusu. Sanjanaki Setaitawa Titaman Tabadi Tokikolakadusu. Lamakukanza Wasawade Tokukanseri Waso. Diletasi Basawade Lamadan Drabumi Patin Dila Lamakukanza Wasawade Tokukanseri Waso. Diletasi Basawade Lamadan Drabumi Patin Dila Lamakukanza Wasawade Tokukanseri Waso. Diletasi Basawade Lamadan Drabumi Patin Jamamare Mamare Namujita Badamavadi Menda Basamana Karma. Jita Badamavadi Menda Basamana Karma. Jita Badamavadi Menda Basamana Karma. Vishodana Bade. So, Oi, na zida beta, zisa que zina zubai, zara jadan gada babesan, kula da seda shita shisho. Da baya bezala da nanga, da begenda gada bena ba, kula gamba de bada basen, lo bota basa da benani, sen chetan chala gata bebe. Iti se bazara da beze, sen da beta jibe wa, da wa chepa de resgna, ya basana pate da de zin, zara si wa wa de bebe. Da ningi badri bana bazen, na bani bagundu zan, beta ya bega luchida, na boda waridi ni mati, chekele mata jibe keju. Anticipa Zelenze Kamaleze Watagolote, Ritakota Ketakete, Tokota, Watuki Digima, Yusufu, the Bebewa. Shila Modelo Sixelo, Samba Temple, then Osemebu, Mitranje, Watukoson, Bakapavan, Luamikisan, Amasatala Sakolada. Isurandreze, Beareze, Sazuna Tashigelepe, Kitako, the Sante, the Shampala. Kedana Basava Kunshine. Abazaro using to the Sidele, Punju Zobara, show on a Zidube, that is a Kizina Sobai, Zanatan and the Professor. Kula da zeta zeta zijo da baya presene da nungo da bega na gana bena ba. Kula gomba de bada base lo bada base da bena ni senchetan chala goda bebe gisi se pasera da bese. Senta do beta ji bebe wa de ba chepa de la sexelo. Ya bezono ba de da de zin za de ji bobo bo de bebe za ringi budri bana base na ba de bogo dosa. Do beda ya bega luci da na boda warre de ni ma de tekele ma de ji begi jo kanti se pele se lenze kamara. Juventus Golote, Rizeta Gota Geta Geta, Togote, Watuki Digema, Yusumo, de Bebewa. Gilamo de los Excelos, un pachampo de no se me pu. Mi donne de Watucos, Patapodan, Lobo Migizan, Amoseta, Los Ecolodan, Tisuran de Reset. Pero de Reset, Sasuna, Zuta Chigalebe, Gitigo de lo Dasa. Lisha Shampala, Kedan, Washawa Kushine. Abazaro is in the Dashidale, Puju Zobara, Shon, Zidube, that is a Kizana Zobai, Zara get the Popesa. Kula da zeta zeta jijo da baye bezene da nungon da begenda genda bena ba kula kompa de bota pasen lo bota pase da benani senje dan jela da bebe yiti se pasera da beze senta da beta ji bebe wa de wa chepa de la sikelo ya bezona ba de do de zi za de zi bo bo de bebe za ningi bedri bana pase na ba de bo gondo san no beta ge bega luchida na boda warre de ni ma de tegele ma de ji bege jo ga de se pale se lenze kamale se bodo kolote la modela sexelo, Samba Tempo, no se me puede meter en yo para tu cosa. Para que puedan los bombes que son, la masa de los acolodan, tisurandrese. Pero de recién, son es de Shigalebe, que te coba de los dasan, de dicho a Champala, que dan el Washaba Kunshine. No pensano que sin duda Shidale, un sun, so para show. On a dit de bête, si ce qui est dans ce pays, ça les chants dans le bébé. Kula da zeta zeta zijo, da baya bezera da dungon, da bega da gada bena ba, kula kompa de bata pasen, da bota pase da pena. Senja dan chala goda bebe, isi se pasera da bese, senda to peta ci pepe wa, de wa chepe de la sixelo. Ya bezono pa de do de zin, sa resi bo bo de bebe, zani nyi bodri bana base, na ba ne bo konto. To beda ye bega luci da, na bo de warre de ni ma di, cekele mate ci peke cho, kati chepe le sero. Zunkamalese wado kolote, rite da goda geda gede, da goda watu kiti gima. Kiso wo de bebe wa de shila modelo sexelo, zampa champo da no se me pu. Mi tune de wadu koso, baka po dan lo wa mi kisa, na moseta la se kolodan, ti surendrese. Pero de resi, sa sune juda sigele pe, kiti go wadelo da san de disho shampala. Kedane wa shaba kunshine pa sari shindu. Shidele butu zo parzo la mata pere zo bezo beza kete pala, sexelo, chodo kete chobo la mata pere zo bezo beza kete pala, chodo kete chobo la mata pere zo bezo beza kete pala, sexelo, chodo kete chobo la mata pere zo bezo beza kete pala, chodo kete chobo la mata pere zo bezo beza kete pala, sexelo, chodo kete chobo la mata pere zo bezo beza kete pala, sexelo.
Chodo get the chop, Walla Mother with the Rezabasa get the Ballad, Xelo, Chodo get the chop, Walla Mother with the Rezabasa Yellow Ballad. Chodo get the chop, Walla Mother with the Rezabasa Yellow Ballad, Xelo, Chodo get the chop, Walla Mother with the Rezabasa Yellow Ballad, Xelo, Chodo get the chio. The mother with the Rezabasa Yellow Ballad, Xelo, Chodo get the chop, Walla Mother with the Rezabasa Yellow Ballad, Xelo, Chodo get the chop. The mother with the Rezabasa Yellow Ballad, Xelo, Chodo get the chop, Walla Mother with the Rezabasa Yellow Ballad, Xelo, Chodo get the chop, Walla Chamandende mapa madro mala sixelo matare pamotutara didiku samature dana mateter matere. Chamandende mapa madro mala sixelo matare pamotutara didiku samature dana mateter matere. Chamandende mapa madro mala sixelo matare pamotutara didiku samature dana matere. Chamandende mapa madro mala sixelo matare pamotutara didiku samature dana matere. Chamandende mapa madro mala sixelo matare pamotutara didiku samature dana matere. Chamandende mapa madro mala sixelo matare pamotutara didiku samature dana matere matere. Chamandende mapa madro mala sixelo matare pamotutara didiku samature dana matere. Sanje gori re bote kota kunda te bote bosa basa kunse tu traposa so wate su jingi la tu su. Chena saba bate se wadan zambalu jidro batinde la tu su sanje gori re bote kota kunda te bote bosa basa kunse tu traposa so wate su jingi la tu su. Chena saba bate se wadan zambalu jidro batinde la tu su sanje gori re bote kota kunda te bote bosa basa kunse tu traposa so wate su. Ingela tu se chena saba bate se wadan zambalu jidro batinde la tu su sanje gori re bote kota kunda te bote Osa kunze du traposa sa wate so jingela tu so chena sa baba ta se wata sa balu gidre patinji. Zuzanye gori re bote kota kunda de wate bosa basa kunze du traposa sa wate so jingela tu so. Chena sa baba ta se wata sa balu gidre patindi lo tu so sanye gori re bote kota kunda de wate bosa basa kunze du. Traposa sa wate so jingela tu so chena sa baba ta se wata sa balu gidre patindi lo tu so sanye gori re bote. Todo gunda de wajan basa basa kun se du draposa. To wade so jingi la to se jana saba bata si wadan saba lugi drapati. Omar lugis bara dharma bara sabar bara arkan pati en pishpi du pya loke kente nidesh. Omar lugis bara dharma bara sabar bara arkan pati en pishpi du pya loke kente nidesh. Omar lugis bara dharma bara sabar bara arkan pati en pishpi du pya loke kente nidesh. Omar tare dharma bara sabar bara arkan pati en pishpi du pya loke kente nidesh. Amara lugis bara amara tare dharma pala sabri bara arkan pati en pispi du pya loke kende nide shapab. Amara tare dharma pala sabri bara arkan pati en pispi du pya loke kende nide shapab. Singi mela dharma pala sabri bara arkan pati en pispi du pya loke kende nide shapab. Nam singi mela dharma pala sabri bara arkan pati en pispi du pya loke kende nide shapab. Singi mela dharma pala sabri bara arkan pati en pispi du pya loke kende nide shapab. Om Guru Pacha Dharma Pala Sabar Arkan Padi and Pispidu Pialoke and then Nide Shabbat. Guru Pacha Dharma Pala Sabar Arkan Padi and Pispidu Pialoke and then Nide Shabbat. Guru Pacha Dharma Pala Sabar Arkan Padi and Pispidu Pialoke and then Nide Shabbat. Om Bodhisattva Dharma Pala Sabar Arkan Padi and Pispidu Pialoke and then Nide Shabbat. Bodhisattva Dharma Pala Sabar Arkan Padi and Pispidu Pialoke and then Nide Shabbat. Bodhisattva Dharma Pala Sabar Kampadi and Pispidu Pialoke and then you de Shabba Pratita Om Zo Om Padri Zava Om Padri Zava Om Padri Zava Padri Zava Mama Ramana Karma Vadimano Zamana Karma Vadam Jida Vadama Vadimano Karma Vishwadana Vadesuru
chama de machera que paro tu chimpani pase chawa. Tu soma saka mechera paro zima keni keni ke boboni suzorente de te chawa. Toma toma la texelo kata ke tu bhagavati pragya paramita ridaya poke tu chama de machera que paro tu chimpani po. Chama de machera que paro tu chimpala texelo de que tampa tu chena. Chonde de je butado po veri la gente que champonda. Ato sabe kenju. Yang ju sepe gendu chenpo tang tang shin pu shu te. Tete chon den de. Samo namba se chawa choki nana ki si le namba su zo yang yense yang su senpa senpa chenpo. Popo chari si wantu sera ke paru tu chenpe samo chopa chopa. Ni la napa tisi popo ga pote tara singi dapa napa ta tene sengyo ki sene de pa sharif. Nantu senpa senpa chenpo popo chari si wantu la dik jemeso. Rike bon mo kala chera ke paru tu chimpe samo chepa chopa doba de di tarapate che me patang. Rantu se pa champo bo chere si wantu de pa sharate di pula di kichemeso. Cheri bu rike bon mo kala chera ke paru tu chimpe samo chepa chopa doba de napata cha de pubonga pote ta rasi ki tompa napata yesu ta sotompan. Napani zu zo zonema ye topani zuyo de se tomani zuyo. Zende de watan de shetan na pasepena shari buddha na cha dan cha do bani sit me ba ma ki pa ma pa dri me padri matan dri me padri ma me ba ga gwa me ba shari buddha na to bani asame so wa me du se me na pasepe me mi me na me shme le me me dra me dri me ra me ra cha me to mi ki ga me be na ji ki an ji se ba to me to mari pa se pa me ga shi pa me to diciendo si se guata con si se guata go para me je me topa topa me mata me to sheribu dana ya se bana la topa me será que para tu chimpala di ne sama la dripa me shindra la dra me de chinsela se ne na je la de petashi topa na te se pesa ye tanche ma será que para tu chimpa di la tene la na me pe yang da du yang tu yu de ga ba ba san de da na cha ke par tu chi be ya ri ba cha ba na me be ya mi ta pa da me be yang ya ta cha re te se be ya mi tu ma na de ba cha te cha ke par tu chi be ya me pa da mun ga te para san ga te bodi so shari bu ga te se ba san pa cha pa te ta cha ke par tu chi be la pa cha tene chon de gide que le gente antes se pasa pa champo po bachar si cuando le se che guachine lexo che potete cinto te cinto cita cote te pate cinto c'era che paro tu cimpa tamo la chapachat dice pe si rango chon de gide que le que se esa la zene se tan de bachari bu don antes se pasa pa champo po bachar si wan yu tan c'è de pegote la da mità la magita dice pe Când de gizela na bado do chama de machara ke paro tu chimpani base choba tem pasa podo do so. Namola sixelo sengela sixelo chola sixelo kendela sixelo. Chama chara ke paro tu chimpala sixelo. Ike do basi do badu ti chole wa bodangi chara ke paro tu chimpa tamashi la shi. Ike ne sempa mitumpe. Chama ta si de bate chintu. Ike chara ke paro tu chimpa tamashi la shi ike ne sempa mitumpe. Chama ta si de badu ti me badu ti so badu ti. Ate so badu ti kagien ti drago ke me pa kien me pa. Chepe me bada me banga me padro me bada te to mi to shi ese paso pese yamana ki to petala sexelo se grupala chitane wasa pa tu chope tan se gune wasa wa se du sul o me esa paso mayama no para wasa el sa sa paso mayama no para wasa se no pati sa tiro mo se diga mo no mo se pa se mo paso mayama no para wasa se no sa tiro mo ba se diga mo no ba kama se mo se mo ha ha ba ba Como me mudara, me toca toca mayama no para toca no para diga digo no baba. Tú te gallo me baba, tú gallo me baba de la que no se para que se me quita me ha. Como me lloro, no le quiero que se mayama no para baba de la que como se me quita me ha. No me río como ha, y me baba tú te gallo me baba, tú gallo me baba de la que no se para que se me quita me río como ha, baba de la que Jump ma kata sama ya mana pala ba ka ta na pati ja ti me ba ka ga me ba ka ga me ba ma ba ka ma tu sama ti sama re kam ha
Namorana, Ramasagara, Patachana Baragaya, Tatagata Rada, Sambasam Budayana Masarva, Tatagati Baratebe, Sambasam Budariana, Aria Velukites Varaya, Uisabaya, Sabaya, Mahakurunikaya, Dara Dara, Diri, Diri, Duru, Duru, Idibate, Sale, Sale, Brasale, Brasale, Kosume, Barale, Melicity, Balana, Banazo, Namorana, Ramasagara, Patachana Baragaya, Tatagata, Arate, Sambasam Budaya. Nama sarva tathagatebya ratebya tambya sambudariya namariya balukites varaya Risatvaya mahasabhaya mahakurunikaya Dandara dara diri diri duru duru Gidibate sale sale Prasale prasale Kusume varali melisiti valana panayaso Namo ratnadara masagara parasana varagaya Tathagataya rate sambya sambudaya nama sarva tathagatebya Aratebya sambya sambudariya Namaria Badukites Varaya Bodhisattvaya Mahasabhaya Mahagurunikaya Dadam Dara Dara Diri Diri Duru Duru Ide Bate Sale Sale Prasale Prasale Kosume Kosume Barele Mereside Balana Burezo Namorana Dara Masagara Prasana Tatagate Rate Samasambide Namasarva Tatagate Verateve Sambha Sambh Namaria Badukites Varaya Bodhisattvaya Mahasabhaya Mahagurunikaya Amdara Dara Diri Diri Duru Duru Ide Bate Sale Sale Razale bazale kozume barele melesidi bala na barezo na morana dra masagara berzana bre tadagade yarade zamazam dayana masarva tadagade berade be asama asam namaria balukides baraya budhisatvaya ma sabaya ma kuruni gayadara dara diri diri duru duru di bade sale sale bazale kozume barele melesidi bala na barezo na morana dra masagara berzana bre tadagade yarade zamazam dayana masarva tadagade berade be asama asam Namaria Balukides Baraya Bodhisattvaya Masabaya Mahakurunikaya Dara Dara Diri Diri Duru Duru Dibate Sale Sale Basara Basara Kuzume Kuzume Vareli Menezide Bala Nabarezo Namo Ratnadra Masagara Berazana Bara Tadagata Yarade Zamba Sambudaya Namasarva Tadagate Beratebe Samba Sambuda Namaria Balukides Baraya Bodhisattvaya Masabaya Mahakurunikaya Tadam Dara Dara Diri Diri Duru Duru Ide bade sale sale brasale brasale kozume parale mele sidi balana bana yesu. Ok. Bien. Ok. Continuamos con el factor mental. Está tocando el último factor, fue factor mental de la bondad, no, fue de la generosidad, ¿no? Con respecto a la generosidad, toqué hasta el estado burdo, no, hasta la primera escuela, sí toqué un poco de las 4 escuelas, sí va, toqué un poco de las 4 escuelas, ok, de la generosidad, con respecto, y dije que la generosidad en este aspecto como factor mental, claro que es importante las 5 bases de la 1, la ética y la moralidad, pero sobre todo toqué el de la apreciada vida, ¿no? El por qué con la apreciada vida, las 26 cualidades. O sea, realmente esa es la mayor generosidad porque eso es lo que permite que puedas tener la posibilidad de renacer en reinos superiores y puedas aspirar a acumular karma positivo, ¿no? Puedes acumular karma positivo, mérito y realizaciones. Si empiezan a tener obstáculos alguien en las 26 cualidades, eso precisamente va generando menos posibilidades, ¿no? De acumular karma positivo, de acumular mérito y realizaciones. Entonces, el siguiente factor mental es
en este aspecto es el factor mental de la renuncia, ¿no? Con respecto a la renuncia, que voy a continuar con este factor mental, ahorita lo que es la generosidad, factor mental con respecto a la renuncia, ¿no? La renuncia como factor mental, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, el factor mental de la renuncia se está refiriendo, sin duda alguna, a liberarnos del sufrimiento y alcanzar la felicidad desde nuestro propio lado, que eso sería en la escuela Vaibhashika, ¿ok? En la escuela prasámica es que si tú te liberas, entonces se pueden liberar los demás seres sintientes. Eso sería la visión de este factor mental con respecto a la renuncia. Si tú te liberas, entonces puedes liberar a más seres sintientes desde su propio lado, no solo desde tu propio lado. ¿Sí está claro? Eso sería en la escuela Vaibhashika, prasámica. En la escuela madhyamika se está refiriendo a que, si, claro, si tú te liberas, y se refiere a que ya estás reconociendo que todo surge sin duda en la mente, en el estado sutil, muy sutil. A eso se refiere que ya prácticamente estás liberado. Entonces automáticamente se liberarán también un sinnúmero de seres sintientes, ¿no? Al mismo tiempo, que es realmente la visión Mahayana y Tantrayana. La visión Mahayana y Tantrayana se considera que si tú te liberas en ese instante, también en ese instante se pueden liberar inconmensurables seres sintientes reinos por el vacío y la interdependencia, ¿no? Entonces, esa sería la tercera base con respecto a la renuncia. Y el cuarto sería las realizaciones, ¿no? Se está refiriendo de la escuela Chitamatra. La escuela Chitamatra está refiriendo a que con el hecho de que tú te liberes, parece lo mismo de lo anterior, pero no es lo mismo, ¿no? Ahorita vamos a ir tocando por qué. En la escuela Chitamatra, si tú te liberas, se liberan todos los seres sintientes. Esa es la visión de la escuela Chitamatra o Chitamántrica. Si tú te liberas, se liberan todos los seres sintientes. ¿Por qué? Porque todo es mente y surge en la mente. ¿Se está claro? Entonces ya no hay ni un hoyo, ni un otro, ni un reino. Todo lo único que se manifiesta es la mente. Y por lo tanto, si tú te liberas y alcanzas el reconocimiento de la naturaleza última de la mente, por la sustancialidad del vacío y la interdependencia, se van a liberar todos los seres sintientes, porque todos los seres sintientes son interdependientes a la mente y surgen en la mente, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, bien, entonces en la escuela Vaibhashika, ¿cómo es la renuncia? Primero dije, para poder generar la renuncia, reconocer al yo y liberarnos del yo, ¿no? Sin duda alguna. ¿En base a qué? Al camino medio, ¿no? En base a la compasión sería el karma, la impermanencia del yo. En base a la sabiduría sería reconocer acciones de largo alcance que permitan reconocer que el yo surge en la mente y no es independiente a la mente, ¿no? Eso es lo que se tiene que reconocer de entrada en la renuncia a la escuela Vaibhashika. Pero en la escuela Vaibhashika, sin duda, lo que te dice es que a través del camino medio puedes llegar a la renuncia desde tu propio lado, pero ¿cómo vas a llegar desde tu propio lado si no tienes un maestro? ¿No? ¿Cómo vas a llegar a la renuncia si no puedes reconocer al yo y liberarte del yo? ¿No? Una Ravaka, un Pratikabuddha toca el Dharma y no se ha podido liberar del yo y ha podido reconocer los estados de la naturaleza de la mente. Entonces, para reconocer renuncia, aquí tenemos tres bases, ¿no? Desde la escuela Vaibhashika y las siguientes, para poder seguir avanzando en las siguientes escuelas de la naturaleza de la mente, a través, en este caso, del factor mental de la renuncia es uno. Para cultivar la renuncia, es decir, reconocimiento del yo, liberarnos del yo y alcanzar la felicidad de la completa renuncia, necesitas uno, el guía, necesitas al maestro raíz, ¿ok? Ese es uno. Dos, tomar enseñanzas, pues sin duda alguna, las instrucciones y seguir las instrucciones correctas del maestro raíz, ¿no? Ese es el segundo. Esto es con respecto al camino medio de la compasión. Con respecto a la sabiduría, se está refiriendo a que si tú no tomas enseñanza, ¿no? Alguien, que esto no es fácil. En el yo, pues se puede ser intermitente, ¿no? Un tiempo tomo enseñanza, un tiempo sí, un tiempo no. Y entonces el observador en este factor mental cree que se está liberando. Por eso lo estoy tocando en este momento. El observador cree que se está liberando porque por ahí tomó una enseñanza, por ahí tomé algún entrenamiento, pero no se da cuenta que no es suficiente para liberarte de la ley del karma, ¿sí? No es suficiente. No es suficiente para liberarte de la impermanencia. No es suficiente para liberarte del yo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué te está diciendo?
que podrías hasta tener cierto entendimiento y cierta base en la compasión, pero lo que no tienes es sabiduría. ¿Por qué? Porque no estás creando semillas de largo alcance. No sabes qué vas a vivir, no sabes qué vas a pasar los siguientes años, no alcanzas a ver cómo vas a trascender, no alcanzas a ver cómo vas a renacer, no alcanzas a ver si sigues el camino, si se completa el camino en otras vidas o en otra vida, en otras vidas, ¿no? Entonces necesitamos necesariamente aquí en la sabiduría con respecto al factor mental de la relación, ¿qué es lo que necesitamos? Al seguir las enseñanzas con el Guru, 3 bases, ¿no? El reconocer que es la única posibilidad de liberarnos. Ese es uno. El segundo es, si no eres constante, es decir, prácticamente sería el recipiente de segundo y tercer nivel, ¿no? Que he estado mencionando. Aquel que se da cuenta que posiblemente, aunque no se libere en esta vida, importa mucho qué está haciendo en esta vida. Porque si no la ocupa cada instante, ¿cuál va a ser el remanente para las siguientes vidas? ¿No? Puede quedar, si bien va en un reino de Asura o de Deva, pero nada más. Y eso le implicaría otra vez quedar en las visiones erróneas y caer en los reinos inferiores. Entonces, necesitas acciones de largo alcance necesariamente. Y eso es si uno toma las enseñanzas. 2, ser constante en las enseñanzas. Al ser constante hay que comprenderlas y llevarlas a cabo. Eso es muy importante, sobre todo cuando uno es constante. No basta con tomar la enseñanza. Hay que entenderla y ponerla en práctica. Si no, ¿por qué? Porque aquí estarías negando lo intransferible del karma, ¿no? Aunque tengas al maestro raíz, tú desde tu propio lado estás generando karma cada instante. Entonces, es muy importante no solo tomar la enseñanza, sino comprenderla y ponerla a cabo. Y eso va a ser a través de constancia, ¿no? Si eres constante, posiblemente te va a ir dando un mejor entendimiento. Y ese entendimiento vas a tener la posibilidad de ponerlo mejor en práctica, ¿bien? Y el tercer aspecto es completar el método, ¿no? ¿Bien? Completar el método se refiere a esforzarte lo más que puedas en comprensiones, constancia, práctica. ¿Para qué? Para completarlo se está refiriendo a que pues concluyas los 8 o 10 niveles de la naturaleza de la mente a través, en este caso, de la renuncia. Esa es la base, esta es la base de la renuncia, ¿sí está claro? Bien. Y lo pregunto porque a veces siento que hay confusión, ¿no? Con el paso del tiempo, no es que sea diferente, pero sí, depende el método que estés ocupando. Podemos decir compasión y sabiduría, pero sí, ¿qué medio hábil estás ocupando de la compasión? El karma, la impermanencia, el yo, o algún otro medio hábil que esté basado en la naturaleza de la mente, al igual con la sabiduría. Entonces lo pregunto porque a veces el yo se dice, ajá, es liberarte del yo, ¿no? Es reconocer al yo y liberarte del yo, pero ¿cómo? ¿Sí está claro? Y el factor mental de la renuncia es, ¿por qué es factor mental? Porque puedes llevar Dharma y no estarte liberando. Por eso lo estoy dando en este momento. Puedes tomar enseñanza, pero ¿de qué sirve si no llevas estas bases que dije, que soy muy sencillo, ¿no? Es como alguien diría, pues eso ya lo sé, ¿no? A lo mejor fui a la escuela, en alguna actividad para desarrollarme en la escuela. Sí, pero parece que es lo mismo, pero no, porque en el sentido de no estás estudiando lo mismo como tal. Aquí estás estudiando el karma, la impermanencia, el yo. Puede haber referencia a lo que estudiaste, sí, causa y efecto, también la impermanencia. Puede haber cosas similares, pero no sé si iguales, ¿no? Y no estoy diciendo qué método es mejor o no. Entonces, por eso uno necesita comprender estas bases. ¿Sí está claro? Que son muy sencillas. A lo mejor, seguramente los que han tomado enseñanza ya de diferente en los días siguientes, meses, años anteriores, pues se les hace como repetitivo, pero no es repetitivo porque no tienes esta base. Si no tienes esta base en factores mentales, es muy fácil que caigas en escuchar enseñanza y no cambiar algo, por ejemplo, ¿no? Y no comprender cómo poner en práctica esa enseñanza debido a las visiones erróneas que se siguen acumulando, ¿no? No basta con comprenderlo, se tiene que poner en práctica. ¿Para qué? Para completar el camino, si no, no se va a completar el camino de la naturaleza de la mente. ¿Bien? Esto sería la renuncia en base a la escuela vaibhashika desde tu propio lado, ¿no? Ahora, ¿a qué eso es en el estado burdo? En el estado sutil, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que tendrías que reconocer, o sea, comprender, o sea, reconocer si has llevado enseñanzas o entrenamientos de este tipo en esta vida o en vidas pasadas. Porque si no, quiere decir que hay muchas posibilidades que se contamine el método, ¿no? Porque en cualquier momento puede surgir
una visión autocentrada del propio método, por no estar familiarizado con el método en esta vida o en otras vidas. Es decir, esta visión del yo te puede ganar en el mismo método porque vienes acumulando esa visión por muchas vidas pasadas, ¿sí? Entonces, aquí es importante en el estado sutil reconsiderar, en la medida que uno va practicando mejor lo que estoy diciendo, es ir reconociendo si realmente estaré familiarizado con esto o más bien creo que estoy familiarizado con esto y no me doy cuenta de lo que fue acumulando en muchas vidas pasadas. Entonces hay un riesgo que se pueda contaminar el método, ¿no? Pensando que ya no tienes que acumular. ¿Cómo sabes que se está contaminando? Generalmente cuando en un yo pasa esto, se toma enseñanza, pero ya no realmente se quiere acumular más karma positivo. O sea, no se esfuerza la persona por acumular más karma positivo, o mérito, o realización, porque no lo está poniendo en práctica. ¿Por qué no lo pone en práctica? Porque quiere decir que en vidas pasadas hubo mucho aferramiento a visiones erróneas basadas en el yo. Por eso está pasando eso, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que indagar en factores mentales, en este caso, en la renuncia, es reconocer que si uno no está relacionado con el entrenamiento y se fía creyendo que por un tiempo ya medito, ya estudio el karma, ya estoy entendiendo, aplicando el karma, la impermanencia del yo, pues no es suficiente, porque quiere decir en el estado sutil que vienen muchas vidas atrás. ¿Y cómo sabes que en esas vidas atrás sí practicaste un poco sobre el karma, sobre la impermanencia del yo? Entonces, si no estás seguro, certero, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Esforzarse en seguir practicando porque no hay ninguna garantía Así de que es, realmente así es. Pero aquí es muy importante, ¿por qué? Porque la motivación de esa acción, la bodichita, la aspiración, ya no es, por como he escuchado últimamente también algunos, que es incorrecto, ¿no? Como si fuera un castigo, ¿no? Si no estudio Dharma va a ser como un castigo. Si no tomo enseñanzas, como un castigo, ¿no? Y si algo mal es un castigo. No, aquí no hay castigo. Aquí nada más es el resultado del karma. Entonces, esto es muy importante porque decir castigo es una visión errónea, ¿no? Es una visión aflictiva, basada en el yo. Cuando digo hay un resultado del karma, me estoy refiriendo a que precisamente por qué te tienes que esforzar por seguir las enseñanzas y practicarlo. Porque no tienes certero qué es lo que creaste en otras vidas. Al no tener certero, eso mismo qué quiere decir, que puede salir cualquier cosa en cualquier instante sustancial. Puede salir cualquier cosa en cualquier instante, ¿no? Alguna experiencia que puede ser no está en duda positiva, ¿no? Pero también pueden salir aspectos negativos y obstáculos que no se van a alcanzar a ver cómo surgieron. Al no saber cómo surgieron, ¿cómo vas a cortar de raíz el sufrimiento? ¿No? Es como lo que está pasando ahorita, ¿no? Esto de esta pandemia. Se habla y se dicen datos, muchas cosas, pero ¿quién habla sobre el origen? ¿Quién ha tocado el origen realmente de cómo surgió? ¿No? Al no entender cómo surgió, ¿cómo se va a encontrar el antídoto? ¿No? Una vacuna no lo es, simplemente va a mutar. Aunque sirva un tiempo para alguien, en 20, 50 años vuelve a mutar este virus y vuelve a pasar algo, ¿no? Pero realmente no es el antídoto, eso solo es la visión superficial, ¿no? Una visión burda de cómo enfrentar el sufrimiento, es decir, el yo. En el estado sutil tenemos que reconocer cómo surge este yo y cortar de raíz este yo para que precisamente no se quede atado a las visiones erróneas del pasado, al karma que se haya acumulado en el pasado individual y colectivo, que aunque estoy hablando de la renuncia, en cuanto a la escuela Vaibhashika, no se puede fiar el observador del karma que acumuló en el pasado, la impermanencia del yo, porque es certero que va a fructificar de una forma sufriente en algún momento. Es certero. ¿Por qué? Porque se está engañado por los agregados y se está enganchado al reino del deseo, de la forma y la no forma por el yo. Entonces prácticamente es de muy corto alcance la visión. Entonces, por eso es muy importante en el estado sutil no esforzarse. ¿Para qué? Para que no te alcance, para que más bien te alcance el karma positivo que puedas acumular, el mérito, la razón para reconocer las vidas pasadas, y aunque no las reconozcas, por lo menos ese karma positivo, mérito, razón, corten de raíz las visiones erróneas del pasado. Si se cortan las visiones erróneas del pasado, se van a cortar en este presente. Si se cortan en este presente, no surgirán al futuro. Entonces, la posibilidad es que surja la virtud. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ok? Eso sería en el estado sutil. Ahora, en el estado muy, muy sutil, ¿qué es la renuncia? Claro que es seguir reconociendo todavía ese yo, pero realmente, ¿qué es en el estado sutil? ¿Qué es lo que ha impedido que completamente te ilumines?
en vidas pasadas, en vidas presentes, en vidas futuras. ¿Qué es lo que está impidiendo que realmente alguien se ilumine o que se completamente ilumine? ¿El deseo? ¿Ok? ¿De dónde surge el deseo? ¿De dónde surge el deseo? ¿Eh? Bueno, el del yo. Pues sí, entonces, en el estado muy, muy sutil, ¿cuál es el impedimento para... Y no es que se alcance algo, la iluminación ya está, esto es muy importante, ¿eh? Esto que se quede muy, muy enfatizado eh, para los que están tomando esto y que mediten mucho en esto. La iluminación ya está, el estado de completa iluminación ya está, porque es un estado inherente a la mente, pero debido al yo no lo puedes reconocer, ya está, pero no lo puedes reconocer. ¿Por qué? Porque es un gran obstáculo para precisamente reconocer la naturaleza última de la mente, es decir, el estado muy, muy sutil. Entonces, el obstáculo que hay que quitar, ¿cuál es? O que hay que reconocer y disolver, ¿qué es? El yo. Ese es el principal obstáculo para poder reconocer la naturaleza luminosa, completamente luminosa de la mente. Y eso lo puede hacer todos los seres sintientes si llevan el entrenamiento adecuado y el reconocimiento en base en ese entrenamiento adecuado, ¿sí? Todos tienen la posibilidad de iluminarse o completamente iluminarse, pero sí en base a llevar un entrenamiento correcto, como el camino medio, reconocerlo, ponerlo en práctica y que este medio te ayude a completar, ¿no? La disolución del yo, a reconocer al yo y disolver al yo. Eso es lo que permitiría alcanzar el estado muy, muy sutil de la mente. Entonces, en el estado muy, muy sutil como factor mental de liberación, ¿cuál es el principal obstáculo? Y eso es muy importante. No, nunca te olvides. O sea, porque puedes decir, es el karma, el obstáculo es el karma, el obstáculo es la impermanencia, el obstáculo es algo, alguien, el obstáculo son los reinos. No, ¿cuál es el obstáculo? El yo. Entonces tienes que trabajar para reconocer al yo, disolver al yo, para completar el estado y reconocer el estado de la luminosidad y completa luminosidad. Es sencillo, ¿sí está claro? Eso es que hay que recordarlo. De hecho, esto que estoy mencionando es muy importante. Hay quien le preguntan, y se los puedo asegurar, a lo mejor ahorita no es tan usual por las situaciones, por las causas y condiciones, pero es muy usual que te pregunte a alguien, ¿y por qué meditas? ¿Y por qué practicas? ¿No? Y si tú te equivocas, ¿qué estás generando en otra persona? Si tú le dices, practico para ser compasivo, practico para ser sabio, practico para no sufrir y ser feliz, sí, pero realmente se te olvida para qué estás practicando. Entonces le puedes dejar una visión errónea a un ser, ¿no? A ti mismo y a otro ser diciendo, por ejemplo, traigo un rosario y practico mantras porque es el modo de ser feliz, ¿no? Y no tener obstáculos. Pero realmente eso es lo que está buscando el estado burdo, sutil y muy sutil en el entrenamiento. Eso es lo que está buscando. No, lo que se está buscando es, ¿para qué practicas? Para reconocer al yo y disolver al yo, simplemente. ¿Bien? Porque de ahí surgen los tres, ¿por qué? Pero hay que comprenderlo, ¿por qué? Porque de ahí surgen los tres reinos, el deseo, la forma y la no forma, y de ahí surgen la rueda de la vida y la muerte que te ata a todos los sufrimientos vida tras vida, eón tras eón, calpa tras calpa, y no solo a ti, a todos tus padres, madres, hermanos, seres sintientes, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Burla, pero ¿cómo le explicas a alguien? O sea, que sí, que te quieres liberar del yo, pero alguien que no practica esto como que no lo va a entender. Pues no es necesario que se lo explique. Si no te pregunta, no es necesario que se lo expliques. ¿Por qué se lo vas a explicar? Si alguien no te pregunta, no tienes por qué explicarlo, ¿no? Si tú se lo explicas, es una imputación y estás creando visiones erróneas, como diciéndole a la otra persona, lo que yo practico es lo correcto. Tú no practicas lo correcto, no sabes qué es el yo y cómo disolverte del yo. Ahí no hay compasión, no hay sabiduría y solo hay una imputación, una imposición a través del método. Entonces, no es explicar a nadie. Claro que alguien te puede preguntar, como dije ahorita. Si te pregunta, por lo menos que le des una respuesta clara y certera. ¿Para qué practicas? ¿Para qué practicas meditación? ¿Para qué practicas eso de mantras, plegarias? Para reconocer al yo y disolver al yo. Es todo, ¿no? Y claro, te pueden seguir preguntando por situaciones, ¿qué es el yo? Ah, pues
creo que es sencillo, ¿no? Desconocer la ignorancia, desconocer cómo surge la realidad, a eso se le llama el karma, es desconocer la impermanencia, a eso se le llama el odio a la aversión, y desconocer al mismo yo es el apego, que solo estamos maximizando y minimizando las experiencias como muy buenas, muy malas, y eso nos está aferrando a través de lo que vemos, escuchamos, sentimos, si es que no quisieras decir los agregados, la conciencia. Entonces es muy sencillo, pero a ver, ¿en qué cae generalmente si no tiene unas bases correctas? Si te preguntan es por algo, porque generaste el karma para que te preguntaran. Y si tú das una visión errónea, tú estás creando karma negativo para ti y para el otro ser, lo estás confundiendo. Y eso va a traer como resultado más obstáculos, ¿no? Porque no está correcto la motivación de por qué estás llevando esa enseñanza, la bodhicitta y la aspiración. Eso está claro. Y eso aclaro, si te preguntan. Ahora, si no te pregunta nadie, qué mejor. No tienes por qué decirle a los demás que practicas, que dices, que tomas, porque eso implicaría también mucho aferramiento, ¿no? Crees que lo que estás haciendo es lo mejor, lo estás autocentrando, crees que es más importante que los demás. Y cuidado, eso es una visión contaminada, precisamente debido al yo. Y recuerda que lo estás practicando precisamente para reconocer al yo y liberarte del yo, ¿no? Y si quisieras a otros seres y no tienes la respuesta adecuada y te preguntan, o aunque no te pregunten por tus acciones, pues mentalmente te diría, le puedes decir a las personas por qué practicas eso mentalmente. Practico para liberarme y liberarlos del sufrimiento en algún momento, ¿no? Practico para que sean felices y no tengan obstáculos. Practico para que uno y los demás sean, experimenten el gozo y la completa luminosidad. Y no tengo por qué decírselo, simplemente lo puedo pensar mentalmente. De hecho, para eso es meditar y llevar, de hecho, por si alguien no sabe, el Hinayana, claro que lleva esta base, pero el Mahayana y el Tantrayana, que son caminos rápidos, esta base es interna, no tanto externa, en el sentido de que sí puedes practicar postraciones, ofrendas, mantras, pero no tienes por qué decirle a alguien lo que estás haciendo, ¿no? Más bien lo haces mentalmente, como la bodhicitta, hago esta acción para que todos se liberen, hago esta acción para que todos acumulen karma positivo, meditación, pero no tienes por qué decirles. Y a eso me refiero que de ahí te vas a dar cuenta precisamente del yo y cómo este yo te hace constantemente llevar una práctica externa y muchas veces eso puede ir contaminando cada vez más la visión. ¿Bien? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Si no... Uh-huh. En el estado, en la escuela vaibhashika, entonces esto mismo, en la escuela prasámica, perdón, sería reconocer este mismo estado, pero ahora en los demás seres, ¿no? Esto mismo que mencioné en la escuela vaibhashika, reconocerlo desde su propio lado en los seres. Si hay un yo, ¿cómo pueden liberarse del estado burdo? ¿Cómo pueden liberarse del estado sutil? Del estado muy, muy sutil. Entonces, ¿qué podrías hacer para que se liberen? De las visiones erróneas del yo. ¿Y cómo surge el yo? Decirles que tienen un yo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la escuela prasámica? ¿Cómo actuarías con respecto a la escuela prasámica? A ver. Entonces sería precisamente practicar ahorita lo primero, la renuncia hacia nosotros, y de nosotros, si vamos reconociendo y nos vamos liberando del yo, eso eh, va a ayudar precisamente a otros seres a que puedan irlo reconociendo y liberándose. ¿Pero desde su propio lado o desde tu propio lado? Bueno, primero sería desde mi propio lado. Ok. En la visión hacia, o sea, de ellos, sería nosotros reconociendo, porque pues de ellos no lo podrían reconocer, si no o sea, si no lo saben, no lo podrían reconocer, entonces sería nosotros reconociéndolo, pero hacia ellos. Ok, ¿y qué o sea, reconociéndolo, ¿y cómo? ¿Qué más? Reconocerlo. Ya dije, inclusive en la primera, en la Vaibhashika, las bases por haber. Solo quiero ver cómo lo aplicarían si lo reconocen en la escuela prasámica. O sea, reconocerlo, inclusive se mencionó. ¿Qué más? Sería reconocerlo, mantenerlo y expandirlo. Pero mantener qué?
La virtud. La virtud. ¿Para qué quieres la virtud? ¿Qué es la virtud? La virtud sería reconocer y practicar la ética y la moralidad, reconocer y practicar la preciada vida, reconocer y practicar la felicidad libre del yo, reconocer y practicar el método o el camino medio y las realizaciones. Ok. Y entonces, eso sería mantener, ¿no? ¿Y a qué se refiere mantener? ¿Nada más a lo que estás viendo? No, sino más bien es, bueno, mantener no sin aferramientos, sino se hace para que se pueda, esas virtudes puedan contrarrestar precisamente las negatividades. Ok, sí, pero entonces aquí hay algo importante. ¿Cómo sería en el estado burdo? En el estado burdo es reconocer lo que en esta vida ha acumulado ese ser, ¿no? Para poder reconocer cómo surge el yo en este ser. ¿Qué es lo que ha acumulado en el pasado de esta misma vida, en el presente y posiblemente qué es lo que seguirá acumulando hacia el futuro? ¿Para qué? Para que precisamente uno reconozca el yo y cómo ayudar a modificar este yo a través de diferentes medios hábiles, ¿no? Ejemplo, postrándose, haciendo ofrendas, mantras, plegarias, medios hábiles, para poder dedicar el mérito por cómo se está percibiendo el yo en los seres, ¿sí? Bien, ¿sí? Entonces, es importante, como dije en la primera escuela, la Vaibhashika, no perderse de las bases que dije, aplicarlo también en la siguiente. Sí, reconocer al yo, pero ¿cómo es reconocer al yo para liberar del yo a los demás, ¿no? Es en esta vida reconocer al yo de lo que ha hecho este ser sintiente y a los reinos, pero en esta vida, en el pasado de esta vida, en el presente y el futuro, reconocerlo y qué métodos puedes ocupar para ayudar a liberarlo de ese yo, ¿no? Postrarte, hacer ofrendas, dedicar el mérito, ¿no? De las acciones virtuosas, pero esto lo tienes que tener claro, porque no puedes decir nada más reconocer al yo y liberar al yo, eso es muy general, ¿no? En los reinos de los seres, y no va a tener, esa visión es de corto alcance y se va a contaminar, no te va a dar un buen resultado. Posiblemente. Tienes que reconocer tres bases para reconocer al yo. El estado burdo, recuerden, que sería en esta vida, que quiere decir esto, que es lo que estás viviendo en esta vida, cómo lo has vivido en el pasado, cómo lo has vivido en el presente y posiblemente hacia el futuro, para poder reconocer al yo y disolverlo a través del camino medio, ¿no? Diferentes medios hábiles. En el estado sutil, ¿qué quiere decir reconocer al yo y disolver al yo? ¿Mm? ¿No? Entonces, es importante porque de hecho de esto dependen los factores mentales y más en las escuelas, ¿no? Entonces, quiere decir que puedes reconocer que ellos vienen viviendo muchas vidas pasadas, los seres. Ujú. Los seres vienen viviendo vidas pasadas. Si no ves, te das cuenta que han vivido vidas pasadas, te vas a quedar en lo que estás viendo en este presente. Y eso es una visión errónea, porque vas a reafirmar el yo diciendo así es, existe, perdura en algún momento, y el medio hábil es de muy corto alcance, ¿sí? Entonces, tienes que reconocer las vidas pasadas, es decir, ya ha vivido otras vidas ese ser con diferentes reinos, ha pasado por diferentes reinos y tengo que reconocer ahora que ha acumulado karma, ha acumulado impermanencia, visiones erróneas con respecto al karma, le parece el yo, por eso este ese yo. ¿Y cuál sería su antídoto? ¿Cuál sería el antídoto ya una vez que reconozco al yo del estado sutil en los seres sintientes? Si ellos no pueden practicar, reconocer al yo y disolverlo, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú en la escuela prasámica? Dedicar todos los medios hábiles para que ellos se liberen. ¿Y eso qué es? Cuando dedicas el mérito, ¿qué es?
¿Eso es renuncia? Bueno, es renuncia, sí, pero esa acción, ¿cuál es la base de esa acción? De que tú dediques el mérito para los demás. ¿Para qué lo haces? O sea, ¿de dónde surge? ¿Qué es lo que realmente significa? Convencional, porque de eso depende que te lleve en estado último el que tú practiques para los demás. ¿Sería la motivación, Gurula? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más que la motivación? Sí, de ahí empieza, pero ¿qué? Sería la bodichita y la aspiración de ¿No? que ¿Y ellos qué es tengan... la bodichita? Si quieres al rato, porque La bodichita sería ponerse en el lugar de los demás. o reconocer que no quieren sufrir y quieren ser felices, aunque ellos no lo reconozcan. Sí, sería un aspecto esto, pero sería en cuanto a la compasión. Pero eso no es solo la bodichita, ¿no? Realmente, ¿qué es la bodichita? La unión del camino medio, que no se les olvide. Si no tienes la visión del camino medio, no vas a poder ayudar a los demás, porque efectivamente te cargas, generalmente la mayoría de lo que haces es verlo más como con un cierto aspecto de la compasión, ¿no? Voy a ayudar a alguien por compasión, está sufriendo, tiene obstáculos, voy a dedicar el mérito. Pero recuerden algo, no basta con la compasión, requieres la sabiduría. ¿Cuál será la sabiduría? Todo es mente y surge en la mente y tiene la naturaleza luminosa, ¿no? Y lo tienes que empezar a reconocer. Si no lo haces así, eso se va a contaminar, ¿ok? ¿Bien? Entonces, la bodichita implica el camino medio, llevar el camino medio. ¿Está bien? Hola, el camino medio, ¿sí? Y este camino medio es el que estás dedicando, tanto el entendimiento como la experiencia directa, es lo que estás dedicando ¿para qué? Para que se liberen todos los seres sintientes, ¿sí? Tiene que ser necesariamente las dos acumulaciones, si no, ese mérito se va a perder y es de corto alcance, ¿ok? Ese es realmente el antídoto, en gran parte para que uno pueda generar la escuela vaibhashika, ayudar, prasámica, para ayudar a reconocer al yo y disolver el yo, los demás reinos, seres sintientes, ¿sí? Y reconocer que surge, empezar a reconocer que esa experiencia donde surge, en la mente, y eso es lo que es entonces de ahí inmediatamente te pasas a la tercera escuela, que es la escuela la escuela madhyamika. Este estado, aunque es al mismo tiempo, desde tu propio lado y su propio lado de los seres, se está refiriendo a que cada vez más ya vayas reconociendo lo que surge en la mente, ¿no? La experiencia, el karma, el yo, a través del yo los sufrimientos, los obstáculos debido al karma, imponencia, ¿cómo lo disuelves? A través del camino medio, de diferentes medios hábiles del camino medio, los 8 o 10 niveles de la naturaleza de la mente. Y en la escuela Chitamatra, o todo es mente, simplemente es que completes el estado del reconocimiento de qué es. No cabe duda, no cabe duda. Por si tenía duda, por si creía que existe en la mente y algo surge en la mente, en la escuela Chitamatra, sin duda alguna, es reconocer que todo es mente. ¿Sí está claro? No tienes que trabajar con algo o con alguien, simplemente es reconocer el estado de la mente, porque ahí es donde surgen tanto todos los sufrimientos, pero también el estado inherente de la felicidad, el gozo o completa luminosidad. ¿Bien? Ok. Bueno, concluimos. ¿Bien? Bien. Voy a empezar la parte de la... ¿Ok? Voy a parar la grabación, Gurula, y ahorita la vuelvo a grabar. Uh-huh.